El año es 1856, en el corazón de Mississippi. El aire es denso y húmedo, cargado con el olor de la tierra fértil y el sudor de los hombres y mujeres que la trabajan sin descanso bajo un sol implacable. Aquí, el algodón es rey, y las vastas plantaciones se extienden hasta donde alcanza la vista, con sus mansiones blancas y majestuosas que contrastan brutalmente con las humildes y miserables barracas de los esclavos. Este es un mundo construido sobre una base de hierro y látigo, donde la riqueza de unos pocos se nutre del sufrimiento de muchos. En el centro de este imperio, se encuentra la plantación Vance, un lugar conocido en todo el condado por su productividad y por la mano inflexible de su dueño. La vida aquí sigue un ritmo inmutable, dictado por el sol y por el miedo, un miedo constante que se respira en cada rincón, desde los campos de algodón hasta los silenciosos pasillos de la casa principal. Cada día es una lucha por la supervivencia bajo un sistema que no conoce la piedad. El dueño de este dominio es el coronel Augustus Vance, un hombre de 55 años cuya reputación le precede. Alto, de espalda ancha y con una mirada fría que parece atravesar el alma, el coronel es un veterano de guerra que gobierna su plantación como si fuera un cuartel militar. Para él, el orden, la disciplina y sobre todo el honor, lo son todo. Es uno de los hombres más ricos y poderosos del estado, y su palabra es ley no solo para sus esclavos, sino también para la sociedad blanca que lo admira y teme a partes iguales. Augustus Vance no tolera la debilidad ni la desobediencia, y su furia es legendaria. Considera a su familia, especialmente a su única hija, Eleanor, como una extensión de su propio legado, un reflejo de su estatus impecable. Cualquier mancha en su honor es una afrenta personal que debe ser erradicada de la manera más pública y dolorosa posible, para que sirva de lección a todos los que se atrevan a desafiarlo. Y la mancha llegó de la forma más inesperada. El coronel descubrió lo impensable. Su propia hija Eleanor había estado traicionando a su sangre y a su mundo. Secretamente usaba su posición privilegiada para ayudar a los esclavos a escapar hacia la libertad a través del ferrocarril subterráneo. La reacción de Augustus no fue de simple ira, sino de una furia helada y calculadora. Cegado por la humillación pública, arrastró a Eleanor al patio principal durante el pase de lista de la mañana, frente a los ojos de todos los esclavos y capataces. Allí, con voz de trueno, la repudió públicamente, llamándola traidora. Y entonces, cometió el acto más cruel de todos. La señaló y se la entregó a Samuel y a los hombres más fuertes y temidos de la plantación. Ahora es de ustedes, sentenció. Que viva y trabaje como ustedes, que aprenda en carne propia el valor del mundo que eligió traicionar. El silencio que siguió fue tan pesado como la misma opresión. Si esta introducción te ha dejado sin aliento y quieres saber cómo Eleanor sobrevivirá a esta terrible humillación, este es el momento perfecto para que nos apoyes. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este video y dejar un comentario contándonos qué crees que pasará ahora. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias impactantes. El silencio que siguió a las palabras del coronel fue absoluto, un vacío pesado y sofocante que pareció absorber todo el aire de la mañana. Eleanor se quedó paralizada en el centro del patio, con el fino vestido de algodón que su padre le había regalado ahora manchado de polvo. Sus ojos, llenos de incredulidad y horror, buscaron los de su padre. Pero él ya le había dado la espalda, caminando con paso firme hacia la casa grande sin mirar atrás, como si acabara de deshacerse de un mueble viejo. A su alrededor, los rostros de los esclavos eran máscaras de miedo y confusión. No entendían lo que estaba pasando, pero sabían que cualquier cosa que rompiera la brutal rutina de la plantación, solo podía traer más dolor. Eleanor estaba sola, abandonada en un mundo que no conocía, despojada de su nombre, de su familia y de toda protección. Se había convertido en un objeto, una lección viviente. Y el miedo helado que sintió en ese momento fue solo el comienzo de su terrible calvario. Samuel, el hombre al que el coronel había señalado, la observó desde la distancia con una mirada indescifrable. Era un hombre alto y fuerte, con la piel marcada por el sol y el látigo, y unos ojos que habían visto demasiada crueldad como para sorprenderse. Él y los otros hombres a los que Eleanor había sido entregada, no se movieron. No veían en ella a una aliada ni a una víctima, sino un peligro mortal. ¿Era una trampa del coronel para probar su lealtad? ¿Un juego sádico para verlos caer? Acercarse a la hija del amo,
Incluso en estas circunstancias, era un riesgo que ninguno estaba dispuesto a correr. Para ellos, Eleanor no era una persona, sino un problema, un símbolo del poder impredecible y caprichoso del hombre que los poseía. Samuel decidió que lo más inteligente era ignorarla, tratarla como si fuera invisible. La supervivencia en la plantación Vance dependía de no llamar la atención, y esa mujer blanca, de pie en medio del patio, era un faro que atraía la desgracia. El capataz, un hombre llamado Finch, un ser cruel que disfrutaba de su pequeño poder, no tardó en poner a prueba la nueva condición de Eleanor. Con una sonrisa torcida se acercó a ella y le arrojó un pesado balde de madera a los pies. Su primera tarea sería limpiar los establos, un trabajo sucio y agotador reservado para los más débiles o los recién llegados. Eleanor, cuyas manos solo habían conocido el tacto de los libros y las teclas del piano, se vio obligada a recoger el estiércol con una pala que apenas podía levantar. El olor era nauseabundo y el esfuerzo físico, insoportable. A las pocas horas, sus manos estaban cubiertas de ampollas sangrantes, y su elegante vestido estaba hecho jirones, cubierto de suciedad. Los otros esclavos trabajaban a su alrededor en silencio, sin atreverse a mirarla directamente, pero todos eran conscientes de su humillación. Era un espectáculo diseñado para quebrar su espíritu y recordarles a todos cuál era su lugar en ese mundo despiadado. Desde el porche de la mansión, el coronel Augustus Vance observaba la escena con una copa de brandy en la mano. No había rastro de arrepentimiento en su rostro, solo una fría y dura satisfacción. Creía firmemente que estaba haciendo lo correcto, que estaba purgando la mancha de la traición de su familia de la única manera posible. Para él, el honor era más importante que la sangre, y su hija había deshonrado su nombre de la peor manera imaginable. Al someterla a la misma vida que las personas que ella intentaba salvar, estaba convencido de que le enseñaría una lección sobre el orden natural del mundo. Veía su lucha y su sufrimiento no como un acto de crueldad, sino como una medicina necesaria, un castigo justo que restauraría el equilibrio. Estaba tan ciego por su orgullo y su rabia que no podía ver que no estaba quebrando a su hija, sino que estaba forjando un arma que un día se volvería contra él. Al final de ese primer día interminable, Eleanor fue conducida a una de las barracas, una choza de madera mal construida con el suelo de tierra y un olor a miseria que se pegaba a la piel. Se derrumbó sobre un catre de paja, con el cuerpo dolorido de una forma que nunca había imaginado y el alma rota en 1000 pedazos. Los otros ocupantes de la barraca se mantenían alejados, susurrando en las sombras, tratándola como a una apestada. En la oscuridad, rodeada de extraños hostiles y del zumbido de los mosquitos, la soledad la golpeó con una fuerza devastadora. Por un momento la desesperación amenazó con consumirla. Pero entonces, mientras las lágrimas de dolor y humillación rodaban por sus mejillas sucias, algo cambió dentro de ella. El miedo comenzó a dar paso a una rabia fría y profunda. No era la hija del coronel la que yacía en esa paja, sino una mujer que lo había perdido todo. Y en ese vacío, nació una nueva determinación. Sobreviviría, no por piedad, sino por venganza. Los días se convirtieron en una pesadilla monótona y agotadora para Eleanor. La delicada piel de sus manos, acostumbrada a los libros y al bordado, se abrió en ampollas que luego se convirtieron en callos duros y dolorosos. El trabajo en los campos de algodón bajo el sol abrasador de Mississippi era una tortura que la dejaba sin aliento, con la espalda ardiendo y los músculos gritando en protesta. Cada mañana, el capataz Finch se aseguraba de asignarle las tareas más arduas, deleitándose en su sufrimiento. La comida era escasa y sin sabor, el agua a menudo estaba tibia y sucia, y las noches en la barraca eran frías y solitarias. Los otros esclavos la evitaban como si tuviera una enfermedad, temerosos de que la ira del coronel se extendiera a cualquiera que le mostrara la más mínima compasión. Eleanor aprendió rápidamente la lección más dura de la plantación. La invisibilidad era la única forma de sobrevivir, y la esperanza era un lujo que no podía permitirse. Sin embargo, para el coronel Augustus Vance el simple trabajo forzado no era suficiente para saciar su sed de venganza y restaurar su honor manchado. Observaba a su hija desde la distancia, notando que, aunque su cuerpo se debilitaba, su espíritu desafiante aún no se había roto.
Veía en sus ojos una chispa de resistencia que lo enfurecía más allá de toda razón. Necesitaba un castigo más profundo, una humillación pública que la destruyera por completo, no solo física sino mentalmente. Quería que todos, tanto blancos como negros, vieran las consecuencias de desafiar su autoridad. La oportunidad perfecta se presentó con la próxima fiesta de la cosecha, un evento anual donde los dueños de las plantaciones vecinas se reunían para celebrar sus ganancias. Decidió que su hija no sería una simple trabajadora ese día, sería el centro de un espectáculo cruel y degradante que nadie olvidaría jamás. El plan del coronel era de una crueldad calculada. El día de la fiesta, mientras los invitados llegaban en sus elegantes carruajes, y la música sonaba desde la casa principal, Augustus ordenó que Eleanor fuera arrastrada al centro del patio. Allí, frente a la élite del condado y a todos los esclavos reunidos, Finch la sujetó a un cepo de madera, un instrumento de castigo público que inmovilizaba la cabeza y las manos. «Que todos vean el destino de los traidores», proclamó el coronel con voz resonante. «Que sirva de lección sobre la lealtad y el honor. Esta ya no es mi hija. Es un ejemplo de la vergüenza». La dejó allí, expuesta bajo el sol, vulnerable a las miradas de desprecio de sus antiguos amigos y a las miradas temerosas de aquellos a quienes había intentado ayudar. El objetivo no era solo castigarla sino borrar su identidad, reducirla a un objeto de escarnio público. Durante horas, Eleanor permaneció atrapada en el cepo, soportando una humillación insoportable. Los niños de los invitados se reían y le tiraban restos de comida, mientras sus padres la miraban con una mezcla de lástima y desdén. El sol le quemaba la piel y la sed se convirtió en una agonía. Escuchaba los fragmentos de conversaciones, la música y las risas que llegaban desde la mansión, un mundo al que una vez perteneció y del que ahora estaba irrevocablemente excluida. Cada minuto que pasaba era un nuevo golpe a su espíritu, cada mirada de desprecio una nueva herida. Se sentía completamente sola y desprotegida, como si su propia existencia se estuviera disolviendo bajo el peso de la vergüenza. En ese momento, en el punto más bajo de su vida, la rabia que la había sostenido comenzó a desvanecerse, reemplazada por una abrumadora sensación de desesperanza. Creía que su padre finalmente lo había logrado. La había quebrado. Samuel y los otros esclavos fueron obligados a continuar con sus tareas alrededor del patio, siendo testigos silenciosos de la tortura de Eleanor. No se atrevían a mirarla directamente por mucho tiempo, por temor a atraer la ira del capataz. Pero la imagen de la hija del amo, atrapada y humillada, se grabó en sus mentes. No sentían pena por ella en la forma en que un hombre libre podría sentirla. Sus propias vidas estaban llenas de un sufrimiento similar y constante. Sin embargo, lo que vieron ese día cambió algo fundamental en su percepción. Se dieron cuenta de que la crueldad del coronel Vance no tenía límites. No distinguía entre sangre y propiedad. Si era capaz de hacerle esto a su propia hija por un acto de compasión, ¿qué no sería capaz de hacerles a ellos? En ese momento, Eleanor dejó de ser un símbolo de la opresión blanca para convertirse en algo más, una prueba viviente del monstruo al que todos servían. Parece que el plan del coronel ha funcionado y que Eleanor ha llegado a su límite. ¿Podrá alguien recuperarse de una humillación tan profunda? Si estás tan ansioso como nosotros por saber qué sucederá a continuación, ayúdanos a seguir creando estas historias. Tómate un segundo para darle like a este video y suscribirte al canal. Cuando la noche finalmente cayó y los últimos invitados se marcharon, el patio quedó en silencio y oscuridad. El coronel ordenó que dejaran a Eleanor en el cepo toda la noche como parte final de su castigo. El frío de la noche de Mississippi se filtró en sus huesos, y el dolor en su cuello y muñeca se volvió insoportable. Temblando con el cuerpo cubierto de suciedad, y el espíritu completamente vacío, cerró los ojos y se resignó a su destino. La esperanza era un recuerdo lejano, una luz que se había extinguido por completo. En la oscuridad, sola y abandonada por todos, Eleanor sintió que ese era su final. Ya no era la hija de un coronel, ni una abolicionista secreta, ni siquiera una esclava. No era nada, solo un cuerpo roto esperando el amanecer. La victoria de su padre parecía total y absoluta, y el futuro se extendía ante ella como un abismo sin fondo. En la fría luz del amanecer, Finch, el capataz, se acercó al cepo con una llave oxidada y liberó a Eleanor. Ella cayó al suelo, sus extremidades rígidas y sin sentir,
incapaz de ponerse de pie por sí misma. Su cuerpo era un mapa de dolor y suciedad, y su espíritu parecía haber sido extinguido. Sin embargo, mientras yacía en el polvo, algo dentro de ella, en lo más profundo de su ser, se endureció. La desesperación de la noche anterior no había desaparecido, pero se había cristalizado en algo diferente. Una determinación fría y silenciosa. Ya no sentía la necesidad de llorar ni de gritar. El fuego de la indignación moral se había consumido, dejando solo las brasas de una furia helada. En ese momento, tirada en el suelo del patio, la hija del coronel murió, y en su lugar comenzó a nacer una superviviente. Su objetivo ya no era cambiar el mundo, era sobrevivir en él, para poder, un día, hacerlo arder hasta los cimientos. A partir de ese día, la actitud de Eleanor cambió por completo. Dejó de luchar contra las tareas, de mostrar cualquier signo de desafío o de su antigua vida. Se convirtió en una sombra, moviéndose con una eficiencia aprendida y una cabeza siempre gacha. Observaba todo y a todos, especialmente a Samuel. Notó cómo los otros hombres lo seguían no por miedo, sino por un respeto profundo y silencioso. Samuel nunca levantaba la voz, pero su mirada era suficiente para calmar una disputa, o para organizar el trabajo de la forma más eficaz. Eleanor estudió sus movimientos, su economía de palabras, su capacidad para soportar el castigo sin quebrar su espíritu. Comprendió que la verdadera fuerza en ese lugar no residía en la rebelión abierta, que solo traía el látigo, sino en la resistencia silenciosa, en la inteligencia para preservar la propia humanidad en un sistema diseñado para destruirla. Decidió que, si quería sobrevivir, debía aprender de él. Un día, mientras trabajaban reparando una cerca bajo un sol implacable, una mujer mayor tropezó, derramando el pesado balde de agua que llevaba. El capataz Finch gritó un insulto y amenazó con castigarla por su torpeza. Sin pensarlo, pero sin levantar la vista, Eleanor se movió rápidamente, recogió el balde y lo rellenó en el pozo, completando la tarea de la anciana antes de que Finch pudiera reaccionar. No dijo una palabra, no buscó agradecimiento. Simplemente volvió a su propio trabajo como si nada hubiera pasado. Fue un acto pequeño, casi imperceptible en la brutalidad diaria de la plantación. Sin embargo, Samuel, que trabajaba a unos metros de distancia, lo vio todo. No mostró ninguna reacción en su rostro, pero en su interior, algo cambió. Vio que en ella no quedaba rastro de la arrogancia de la casa grande. Vio un acto de solidaridad, no de lástima, y por primera vez, comenzó a preguntarse si ella era algo más que una trampa o un problema. La primera brecha en el muro de desconfianza se abrió unas semanas después. Eleanor estaba luchando con un hacha para cortar leña, un trabajo para el que no tenía ni la fuerza ni la técnica. Sus golpes eran débiles y peligrosos. Samuel, pasando cerca, se detuvo por un instante. Sin mirarla directamente, y con una voz tan baja que apenas era un murmullo, le dijo: «Usa el peso de la cabeza del hacha, no la fuerza de tus brazos. Deja que la herramienta haga el trabajo». Y siguió su camino sin esperar respuesta. Fue la primera vez que alguien, aparte del capataz, le dirigía la palabra de una forma que no fuera una orden o una amenaza. Eleanor asimiló el consejo en silencio. Ajustó su postura, cambió su agarre y sintió la diferencia inmediatamente. El trabajo seguía siendo duro, pero ahora era manejable. Aquel simple consejo fue un pacto no verbal, un reconocimiento de que ambos compartían el mismo infierno, y que la supervivencia dependía de la inteligencia, no solo de la fuerza bruta. Las noches en la barraca se convirtieron en su santuario secreto. Mientras los demás dormían el sueño agotado de los oprimidos, Eleanor mantenía su mente activa para no caer en la desesperación. Con un trozo de carbón que encontró cerca de la herrería, practicaba la escritura en un trozo de madera suelta que escondía bajo su catre de paja. Repasaba en su memoria todo lo que había aprendido en su vida anterior. Los libros de contabilidad de su padre que había visto en su escritorio, los mapas del condado colgados en su estudio, las cartas que leía en voz alta para él. Se dio cuenta de que su educación, el símbolo de su privilegio perdido, era ahora su arma más poderosa. Era un conocimiento que nadie más en la plantación poseía, un lenguaje que el coronel y sus capataces usaban para mantener su poder.
Y si era un lenguaje de poder, ella lo usaría para desmantelarlo desde dentro, pieza por pieza. La historia está tomando un giro inesperado. Si quieres ver cómo esta alianza secreta cambiará todo, no olvides darle like a este video y suscribirte, para no perderte el próximo capítulo. Una noche, cuando la barraca estaba en completo silencio, Samuel se acercó al catre de Eleanor. Se sentó en el suelo de tierra a su lado, un gesto que conllevaba un riesgo inmenso para ambos. ¿Es cierto que el coronel espera una gran entrega de suministros de Nueva Orleans?, susurró, su voz apenas audible. La pregunta no era casual. Demostraba que había estado observándola, que sospechaba que ella aún tenía acceso a información, aunque fuera a través de recuerdos o fragmentos de conversaciones escuchadas. Eleanor lo miró a los ojos en la oscuridad, y por primera vez, no vio a un captor ni a un extraño, sino a un posible aliado. Llega el martes por la noche. Usarán el camino del río, no la carretera principal, porque teme a los asaltantes, respondió ella con la misma cautela. En ese intercambio de susurros, la alianza silenciosa se selló. Ya no eran dos individuos sufriendo por separado, eran los arquitectos de una conspiración. A partir de esa noche, comenzaron a trabajar juntos en secreto. Eleanor se convirtió en los ojos y los oídos, mientras que Samuel era el brazo ejecutor. Durante sus tareas de limpieza en la casa principal, que le eran asignadas ocasionalmente para aumentar su humillación, Eleanor agudizaba el oído, memorizando horarios, rutas de transporte y problemas de la plantación que su padre discutía con el capataz. Luego, en la oscuridad de la noche o a través de señales discretas en el campo, le pasaba la información a Samuel. Él y sus hombres usaban estos datos con una inteligencia letal. Un cargamento de semillas se perdía en el río, una herramienta vital para el ingenio azucarero se rompía. En el momento más inoportuno, una plaga de insectos aparecía misteriosamente en el campo de algodón más productivo. Eran pequeños actos de sabotaje, siempre disfrazados de accidentes o de incompetencia, diseñados para sangrar lentamente la fortuna y la paciencia del coronel. El plan se volvió más audaz cuando Eleanor, durante una limpieza profunda de la biblioteca de su padre, encontró un libro de contabilidad viejo que había sido descartado. Lo escondió entre sus harapos y se lo llevó a la barraca. Noche tras noche, a la luz de una vela robada, ella y Samuel lo estudiaron. Eleanor le traducía las cifras y los términos comerciales, revelándole la frágil estructura financiera sobre la que se asentaba el imperio Vance. Le mostró cómo su padre falsificaba los registros de producción para engañar a sus socios comerciales y evadir impuestos. Samuel, por su parte, entendía el funcionamiento práctico de la plantación. Juntos, conectaron los números del libro con las operaciones del día a día. Descubrieron las vulnerabilidades del coronel, los puntos de presión donde un pequeño empujón podría causar el derrumbe de todo el sistema. El objetivo ya no era solo la supervivencia, sino la destrucción total. Así, la transformación de Eleanor fue completa. El trabajo físico había endurecido su cuerpo, pero la sed de venganza había afilado su mente hasta convertirla en un arma cortante. Ya no había rastro de la joven idealista que solo quería ayudar a unos pocos a escapar. Ahora era una estratega fría y calculadora, dispuesta a sacrificarlo todo para ver caer al hombre que le había arrebatado su vida. Samuel, a su vez, vio en ella no a una mujer blanca a la que debía servir o temer, sino a una general en la guerra que él había estado librando en silencio durante toda su vida. Desde el porche de su mansión, el coronel Augustus Vance observaba a su hija trabajar en los campos, sucia y encorvada. Sonreía con satisfacción, creyendo que finalmente la había doblegado, que le había enseñado su lección. Estaba ciego a la verdad, no había creado una esclava sumisa, sino a la arquitecta de su propia ruina. Veía su misión, donde había nacido una rebelión. El plan de sabotajes pequeños, aunque efectivo para desestabilizar la operación diaria, ya no era suficiente para el hambre de justicia que ardía en Eleanor y Samuel. En sus reuniones nocturnas, susurradas en la opresiva oscuridad de la barraca, trazaron una estrategia mucho más ambiciosa. Comprendieron que arruinar financieramente al coronel solo lo convertiría en una bestia herida y más peligrosa. El verdadero objetivo debía ser su honor, aquel pedestal de orgullo y reputación sobre el que había construido todo su mundo. La venganza no sería completa hasta que el hombre que la había despojado de todo, fuera despojado de lo único que realmente valoraba. Decidieron que no bastaba con romper sus máquinas.
tenían que romper al hombre, utilizando sus propios secretos como martillo y su hipocresía como yunque. La guerra había entrado en una nueva fase, una de inteligencia y manipulación psicológica. Para ejecutar su plan, Eleanor necesitaba acceso constante al corazón del imperio de su padre, su estudio privado. Sabía que una solicitud directa sería imposible, por lo que recurrió a la manipulación. Comenzó a realizar sus tareas de limpieza en la casa principal, con una deliberada y sutil torpeza, rompiendo un jarrón sin importancia aquí, derramando agua allá, siempre con una expresión de agotamiento y sumisión. Su actuación fue tan convincente que la ama de llaves, frustrada, la castigó asignándole la tarea más tediosa y solitaria de todas, la limpieza y el mantenimiento del estudio del coronel, un lugar que nadie quería tocar por miedo a su ira. El coronel, al verla de rodillas puliendo el suelo de su santuario, sentía una oleada de satisfacción, creyendo que su espíritu rebelde finalmente se había reducido a la obediencia doméstica. No tenía idea de que acababa de darle a su enemiga la llave de su arsenal. Dentro del estudio, rodeada de los símbolos del poder de su padre, Eleanor se movía con una precisión de cirujano. Mientras sus manos desempolvaban libros y pulían la madera oscura del escritorio, sus ojos devoraban cada papel, cada nota, cada carta que quedaba a la vista. Una tarde, escondido en un cajón que su padre rara vez cerraba con llave, encontró lo que buscaba, un fajo de correspondencia privada. Eran cartas de socios comerciales del norte, industriales de Boston y Nueva York, a los que el coronel condenaba en público como la raíz de todos los males de la nación. En privado, sin embargo, los documentos revelaban acuerdos secretos para venderles algodón de primera calidad a precios inflados, traicionando los pactos que tenía con sus vecinos sureños. No podía robar los papeles, pero su mente, afilada por años de educación, se convirtió en una bóveda, memorizando nombres, fechas y cifras con una claridad fotográfica. Con esta información vital, el sabotaje en la plantación se volvió quirúrgico. Ya no eran actos aleatorios de destrucción, sino ataques calculados contra los intereses más preciados del coronel. Si una carta mencionaba un envío urgente de algodón destinado a un molino en Massachusetts, Samuel se aseguraba de que esa cosecha específica sufriera un accidente con el agua de riego, reduciendo su calidad justo por debajo de lo aceptable. Si un contrato detallaba la venta de melaza a un destilador de ron en Rhode Island, ese lote en particular se contaminaba misteriosamente, volviéndose inservible. Cada acto de sabotaje ahora tenía un propósito: no solo causar pérdidas, sino también dañar las relaciones comerciales del coronel, haciendo que sus socios del norte lo vieran como un proveedor poco fiable y deshonesto. El imperio de Augustus Vance comenzaba a desmoronarse desde dentro, corroído por los mismos secretos que lo habían construido. El coronel Augustus Vance sentía cómo el suelo se movía bajo sus pies, pero su arrogancia le impedía ver la verdadera causa del terremoto. Veía las cosechas fallidas, los contratos cancelados y las cartas furiosas de sus socios, y culpaba a todo menos a la verdad. Despidió un capataz, azotó a esclavos inocentes y acusó a sus competidores de espionaje, volviéndose cada vez más paranoico y violento. Su furia era un veneno que se extendía por toda la plantación, pero nunca se dirigía a la fuente real. A menudo, desde su porche, observaba a Eleanor trabajando en silencio bajo el sol, con la cabeza gacha y el cuerpo encorvado por el cansancio. Esa imagen lo reconfortaba, reafirmando su creencia de que la había quebrado por completo. La veía como el símbolo de su victoria, la prueba de que el orden había sido restaurado, sin darse cuenta de que estaba mirando directamente a la general que dirigía el ejército que lo estaba destruyendo. Dañar las finanzas y la operación no era suficiente, el golpe final debía ser público. Eleanor sabía que para destruir la reputación de su padre, la verdad debía venir de una fuente que la élite sureña no pudiera ignorar. Utilizando a un viejo contacto del ferrocarril subterráneo, un comerciante que a veces visitaba la zona, hizo llegar una nota anónima a Marcus Thorne, el principal rival del coronel Vance, y un hombre conocido por su envidia y su lengua afilada. La nota no contenía acusaciones directas, solo preguntas venenosas. ¿Se ha preguntado por qué las fábricas de Boston reciben el mejor algodón de Mississippi mientras nosotros nos conformamos con las obras? ¿O cómo las cuentas del coronel parecen prosperar incluso cuando los precios del mercado caen? No era una prueba, pero era una chispa de sospecha arrojada sobre un campo de orgullo y competencia.
y Eleanor sabía que ardería con fuerza. Las semillas de la duda, una vez plantadas en la fértil tierra de la alta sociedad del condado, germinaron rápidamente. Los susurros comenzaron en los salones y en las reuniones de negocios. Sintiendo que su reputación se erosionaba y desesperado por proyectar una imagen de poder y control inquebrantable, el coronel Vance tomó la decisión que sellaría su destino. Organizaría una gran cena en su mansión. Invitaría a todos los hacendados importantes, a sus socios comerciales y a los banqueros del estado. Sería una demostración de riqueza y estabilidad, una forma de aplastar los rumores bajo el peso de su hospitalidad y su influencia. Cuando la noticia de la fiesta llegó a los oídos de Eleanor, ella y Samuel intercambiaron una mirada en la penumbra de la barraca. No necesitaban palabras. El coronel, en su ceguera, acababa de construirles el escenario perfecto para su acto final. La trampa estaba lista. Si esta historia de estrategia y venganza te está atrapando, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado las notificaciones. No querrás perderte el clímax que se avecina. Déjanos un like si crees que el plan de Eleanor funcionará. La noche de la cena, la mansión Vance era un faro de opulencia en la oscuridad del campo. Candelabros de cristal reflejaban su luz en la platería pulida y en los rostros de los hombres más poderosos de Mississippi. El aire estaba cargado del aroma de la comida y el vino caro, pero también de una tensión palpable. El coronel Augustus Vance se movía entre sus invitados con una sonrisa forzada, su voz resonando con una confianza que ya no sentía. Desesperado, intentaba tejer nuevas alianzas y reafirmar su dominio, sin saber que cada palabra era un paso más hacia el precipicio. Entre los presentes se encontraba Marcus Thorne, su rival, observándolo todo con ojos de halcón, disfrutando en secreto de los rumores sobre la inminente caída de Vance y esperando la oportunidad perfecta para presenciarla. Nadie en esa sala podía imaginar que el espectáculo de la noche no sería una demostración de poder, sino una ejecución pública. En el momento culminante de la velada, justo cuando el coronel se levantaba para ofrecer un brindis, las altas puertas dobles del comedor se abrieron de par en par con un golpe seco que hizo callar todas las conversaciones. En el umbral, recortada contra la oscuridad del pasillo, apareció Eleanor. No era la joven frágil que todos recordaban, ni la esclava sucia y rota que su padre creía haber creado. Llevaba un vestido simple y tosco, pero estaba limpia, con la espalda recta y la cabeza alta. Su mirada fría como el acero, recorrió la sala y se posó en su padre. Detrás de ella, llenando el marco de la puerta como una muralla silenciosa e imponente, estaban Samuel y los otros hombres a los que había sido entregada. No portaban armas, pero su sola presencia era una declaración de guerra, una fuerza tranquila y letal, que hizo que un escalofrío recorriera la espina dorsal de cada invitado. El silencio en la habitación era absoluto, pesado como una lápida. La conmoción inicial del coronel se transformó rápidamente en una furia volcánica. Su rostro se congestionó con acento agudo de ira y vergüenza al ver su autoridad desafiada de la forma más humillante posible. «¡Fuera de aquí! ¿Cómo te atreves a profanar mi casa?», gritó, su voz temblando de rabia. Señaló a dos de sus capataces que estaban junto a la pared, ordenándoles que la sacaran a ella y a los hombres que la acompañaban. Pero antes de que pudieran moverse, Eleanor dio un paso adelante, hacia la luz de los candelabros. La curiosidad de los invitados, especialmente la de Marcus Thorne, era tan intensa que nadie se atrevía a intervenir. Querían ver cómo terminaba esta increíble escena. El intento del coronel de usar la fuerza bruta se desvaneció en el aire, dejándolo expuesto e impotente ante una audiencia que ahora era juez y jurado. Se dio cuenta, con un pánico creciente, de que había perdido el control de su propio escenario. Con una calma que desmentía la tormenta que se avecinaba, Eleanor comenzó a hablar. Su voz no era fuerte, pero era tan clara y cortante que llegó a cada rincón de la sala. No se dirigió a su padre, sino a los invitados, a los pilares de la sociedad que él tanto se esforzaba por impresionar. «Buenas noches, caballeros. Mi padre los ha reunido para hablar de honor y lealtad», dijo, con un matiz de ironía en su voz. «Así que hablemos de honor. Hablemos de cómo el hombre que condena públicamente a los industriales del norte como la plaga de nuestra nación, ha estado vendiéndoles en secreto el mejor algodón de su cosecha, a precios inflados, traicionando los acuerdos que tiene con ustedes,
Nombró compañías en Boston, fechas de envío y cantidades exactas, detalles que solo alguien con acceso a los libros secretos podría conocer. La primera grieta en la fachada del coronel se convirtió en una fractura visible para todos. El coronel Augustus Vance balbuceó negaciones, llamándola mentirosa, una hija ingrata consumida por la locura, pero sus palabras sonaban huecas, desesperadas. Eleanor no flaqueó. En lugar de presentar papeles que podrían ser desestimados, utilizó a los propios invitados como prueba. Se volvió hacia un banquero sentado a la derecha. «No es cierto, señora Abernathy, que hace 3 meses usted facilitó una transacción inusualmente grande a una cuenta de Massachusetts, garantizada por la cosecha futura del coronel». Luego miró a otro hacendado al otro lado de la mesa. «¿Y usted, señor Prescott, no se preguntó por qué su envío de algodón de primera calidad se perdió en el río, mientras que un cargamento idéntico, con las mismas marcas de fardo, apareció en los muelles de Nueva York una semana después?» Con cada pregunta tejía una red de verdades irrefutables, conectando los puntos que susurraban en privado y exponiéndolos a la cruda luz de la verdad. Cuando vio que la duda se había convertido en certeza en los rostros de los invitados, Eleanor asestó el golpe final, el más personal y devastador de todos. «Pero su traición no se limita a nuestros enemigos del norte», continuó, su voz bajando a un tono casi confidencial pero cargado de veneno. «Su fortuna no se construyó solo sobre el sudor de los hombres que ven detrás de mí, sino también sobre el engaño a sus propios iguales». Miró directamente a Marcus Thorne, el rival de su padre. «Pregúntese, señor Thorne, ¿por qué la porción de tierra que le compró al coronel el año pasado ha resultado ser la menos fértil de todo el condado, a pesar de que los registros que él le mostró decían lo contrario? La respuesta, caballeros, está en un segundo libro de contabilidad, uno que mi padre guarda para registrar las ganancias de sus fraudes. La acusación de haber engañado a los suyos fue la daga que atravesó el corazón de su honor. El efecto fue inmediato y catastrófico. La sala no estalló en gritos, sino en un murmullo sordo y letal de traición. Los hombres que minutos antes compartían el pan y el vino del coronel ahora lo miraban con un desprecio helado. Uno a uno, comenzaron a levantarse de sus sillas, dejando sus servilletas sobre los platos a medio comer, un gesto de repudio final. No hubo despedidas, solo miradas de desdén mientras abandonaban la mansión, dejando a Augustus Vance solo en medio de su comedor, rodeado por el banquete de su propia ruina. Su rostro era una máscara de incredulidad, el color drenado, su cuerpo encorvado como si el peso de su deshonra lo hubiera aplastado físicamente. Había sido despojado de todo en cuestión de minutos. Eleanor lo observó por un instante, sin una pizca de triunfo en su rostro, solo el vacío de una justicia cumplida. Luego, ella, Samuel y los otros hombres, se dieron la vuelta y desaparecieron en la noche, dejando al tirano ahogándose en el silencio de su imperio derrumbado. Aprovechando el caos que había consumido la mansión, Eleanor y Samuel no perdieron un segundo. Mientras Augustus Vance se ahogaba en su humillación, ellos ejecutaron la fase final de un plan que llevaban meses perfeccionando. En el silencio de la noche, se movieron con una precisión militar, guiando a un grupo de casi 50 hombres, mujeres y niños a través de los campos y hacia los pantanos. Usaron las rutas que Eleanor había memorizado de los mapas de su padre, caminos secretos que evitaban las patrullas y las carreteras principales. No hubo gritos de celebración ni miradas hacia atrás. Cada paso era un acto de desafío silencioso, una marcha disciplinada hacia un futuro incierto pero libre. Al amanecer, cuando el coronel finalmente salió de su estupor para encontrar los campos y las barracas inquietantemente vacíos, ya era demasiado tarde. La plantación Vance, antes un símbolo de poder, no era más que una cáscara hueca, abandonada por aquellos que la habían mantenido con su sangre y su sudor. La caída del coronel Augustus Vance fue tan rápida como brutal. Despojado de su honor por sus pares, y abandonado por la fuerza laboral que lo había hecho rico, su imperio se derrumbó como un castillo de naipes. Los bancos ejecutaron sus deudas, sus socios comerciales le dieron la espalda, y sus vecinos compraron sus tierras por una fracción de su valor. Terminó sus días como un fantasma errante en su propia mansión vacía y decadente, un hombre consumido por el alcohol y la amargura. Los niños del condado inventaban historias de miedo sobre el viejo coronel loco que hablaba solo en el porche de su casa en ruinas, gritando al viento sobre traiciones y honor perdido. Su castigo no fue la muerte,
sino algo mucho peor para un hombre de su orgullo: la completa y absoluta irrelevancia. Se convirtió en una lección viviente de cómo un hombre que construye su mundo sobre la opresión, al final, no tiene nada cuando los oprimidos deciden marcharse. La historia de Eleanor y Samuel no terminó en su huida, al contrario, apenas comenzaba. Viajaron hacia el norte, utilizando la red del ferrocarril subterráneo que Eleanor una vez había ayudado desde lejos. Su relato, contado en iglesias abolicionistas y reuniones secretas, se convirtió en una leyenda poderosa. La historia de la hija de un hacendado, que eligió la justicia sobre la sangre, y que, junto a un líder esclavo, desmanteló un imperio desde adentro, se extendió como un incendio. Se convirtió en un símbolo de que la resistencia no siempre requería armas, sino inteligencia, estrategia y, sobre todo, una alianza inquebrantable entre aquellos que el sistema se esforzaba por mantener separados. Su leyenda inspiró a muchos, demostrando que incluso en el corazón más oscuro de la tiranía, las semillas de la libertad podían florecer. Si esta historia de justicia y resistencia te ha impactado, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar aquí abajo qué parte te conmovió más. Al final, el legado de la plantación Vance no fue el algodón que produjo ni la riqueza que acumuló, sino una verdad fundamental y eterna. Demostró que la verdadera fuerza no reside en el látigo del opresor, sino en el valor de aquellos que se atreven a unirse contra él. Eleanor Vance, con su conocimiento del mundo del poder, y Samuel, con su entendimiento del mundo del sufrimiento, demostraron que las armas más efectivas contra un sistema injusto no son el odio ni la violencia, sino la empatía, la inteligencia y la solidaridad. Su historia nos recuerda que la tiranía, por muy imponente que parezca, siempre contiene las semillas de su propia destrucción, a menudo plantadas por la misma crueldad con la que gobierna, y nos enseña que un solo acto de desafío, cuando se une a la voluntad de otros, tiene el poder de derribar imperios y reescribir la historia.